y comunicarles que el examen de extemporáneo no va a poder ser el día de hoy, va a tener que ser mañana. Es un motivo que realmente ya habíamos hecho mal las cuentas, sino que usualmente los exámenes son el día de clases, pero el examen debe celebrarse 5 días después del examen. Y 5 días después del examen necesariamente es viernes. Total que me señalaron eso en la coordinación de que el examen para cumplir con las normas o el reglamento tendría que ser viernes. ¿M? Así que dado a eso y ya que me lo avisaron, definitivamente pues tendremos que hacerlo el día de mañana, siempre más o menos como a la misma hora. Posiblemente Alberto se reúna despuesito, se una al grupo, toda vez que él anda ahí corriendo de un lado para otro y entonces les avisará, pero la hora más o menos la misma que habían quedado, pero el día viernes, para cumplir, como le digo, el reglamento. No es por molestarlos a ustedes o yo, sino que realmente se cometió un error, yo principalmente. eh, por alguna manera se me pasó que había sido el viernes el examen. Y si hablamos del quinto día, es que el examen fue el viernes, sábado y domingo no cuentan, y el total que el quinto día es viernes. ¿M? Entonces, dado a ese motivo, les aviso a ustedes, así tienen un día más para poder completar los puntos que deben estudiar y obviamente pues estaremos viéndonos mañana, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez dado ese aviso, ¿m? Una vez que ya les di el, el anuncio oficial. Espera un momentito que tengo que conectar el aparato. Ya, es que tenía que conectar porque ya se me está descargando la maquinita. Bien, entonces para ello pues vamos a continuar con la clase que habíamos iniciado el día martes, ¿verdad? Eh, el día martes que habíamos, eh, como le digo, platicado. Entonces, ¿alguien recordará eh, en dónde nos habíamos quedado? Creo que habíamos hablado, lo último era la independencia del Ministerio Público, ¿verdad? Por ahí nos habíamos quedado. Ahí, ahí, Exactamente. Habíamos hablado sobre la independencia de alguna manera. Habíamos visto la norma constitucional respecto al Ministerio Público. Habíamos aclarado efectivamente el aspecto muy importante que no es un ente autónomo, aunque algunos o muchos ya lo saben, pero algunos interpretan mal lo que la Constitución indica. Muchas veces se cometen errores precisamente por parte de muchas personas, incluyendo a los abogados, porque no falta alguno de ellos que por no leer bien o por no entender bien o interpretar bien lo que está escrito, es que cometemos errores. Digo cometemos porque de repente me pudo haber pasado a mí también, pero se cometen errores y obviamente es un problema. Incluso ese aspecto se tiene que ver, o a veces estamos en audiencia cuando el abogado de la contraparte hace una cita de una ley, pero lo interpreta de manera totalmente distinta a lo que está regulado en el código. Entonces, algunas veces, y claro, no creo que se queden muy contentos eh, cuando yo hablo y digo, mire, me opongo a lo solicitado por el Ministerio Público o la otra parte, toda vez que creo que no le han dado una lectura clara a lo que indica tal artículo. Y para el efecto lo van a leer, tal y tal cosa. El artículo expresa tal y tal cosa, que quiere decir esto,
pero no es lo que ellos están manifestando. Por lo tanto, yo creo que no se están fundamentando bien eh, en la norma que están citando, porque la norma, si la leemos detenidamente, es clara y señala lo contrario, que es esto y esto. Por lo tanto, yo declaro que no se tome en cuenta o simplemente se declare con lugar lo que ellos están manifestando. ¿Mm? Así muy sencillamente. Y les da cólera porque de alguna manera, en forma indirecta, les estoy diciendo que no saben leer, que no leen bien. ¿Mm? Entonces, es algo que con alguna frecuencia sucede y es algo que he insistido con ustedes de que tienen que leer bien, ver bien lo que ahí se está diciendo y al momento pues interpretarla de manera correcta, de manera de lo que efectivamente la ley está indicando o está regulando. Entonces, obviamente, eh, eh, definitivamente bajo esas características, entonces eh, ya vimos lo relativo al Ministerio Público, vimos a qué se refiere la independencia y vimos e interpretamos lo relativo a la autonomía, ¿verdad? Que si leemos bien, la autonomía es únicamente a la función. El ente no es autónomo porque no llena los elementos y requisitos de los entes autónomos de acuerdo a lo que se estudia en derecho administrativo. ¿M? Ahí claramente pues tenemos los elementos o las características que deben de tener las instituciones autónomas. Y obviamente el ministerio no tiene ese requisito. Y como le digo, hay una característica que tienen fondos privativos. O sea, también los entes autónomos tienen fondos privativos o pueden generar sus propios recursos. En cambio, el Ministerio Público no lo depende de lo que anualmente le asignan en el presupuesto del gobierno, ¿m? En el presupuesto del Estado que aprueban me parece que en noviembre, y ya están por ahí con los proyectos de presupuesto para el 2024. Es ahí donde se le asigna la cantidad que va a recibir por el año, ¿m? Para cubrir todos los gastos y costos y que se deben hacer, así como obviamente el salario de todos los trabajadores que tenga. Usualmente lo relativo al salario en las instituciones del Estado absorbe muy fácilmente el 65-70% del presupuesto. El resto es lo que se tiene de inversión y para poder mantener el equipo y los bienes necesarios para su ejecución, pues para que pueda funcionar de acuerdo a esto. Pero sí, el gasto alto es precisamente de lo que son los salarios. Ese es lo más alto. Bueno, ya teniendo esta característica, entonces eh, vamos a continuar y para ello tendríamos que ver lo relativo al artículo 9. ¿Mm? Por favor. Obediencia, licenciado. Así es, por favor. Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces y tribunales el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será punible de conformidad con el Código Penal. Bueno, hay varios delitos que precisamente se pueden ver en el tema de obediencia. ¿Mm? Eh, Obviamente, tenemos o sabemos que el organismo judicial tiene precisamente una jerarquía y obviamente las resoluciones que ellos dicten tienen que ser acatadas, tienen que ser cumplidas, porque efectivamente hay delitos por incumplimiento, ¿verdad? De las resoluciones judiciales. ¿M? Entonces, definitivamente tiene que contemplarse. Está, por ejemplo, incumplimiento de deberes,
desobediencia a órdenes judiciales, eh, y otros como también denegación de auxilio. Todos estos, obviamente, delitos que están en el Código Penal, por lo tanto, y de acuerdo con la Constitución, se desarrolla el artículo 9, es decir, que todos los ciudadanos deben obediencia precisamente al, a, a los funcionarios empleados públicos, o sea, a los jueces y tribunales, deben obedecer. Entonces, obviamente tienen que eh, guardar el respeto que se merecen estos y obviamente, ¿verdad? Cumplir. Por algo les decíamos en la clase anterior que el organismo judicial, su función principal es someter a la ley a los demás órganos del Estado, así como a las personas, ¿no? Hacerlos cumplir la ley. ¿Mm? Eso es la función. Y dentro de ese parámetro es que efectivamente, ¿verdad? Se puede dar. Eh, bueno, el siguiente artículo, que es el 10 y que a veces algunos lo han tomado o lo mal interpretado a veces, entonces lo vamos a leer y de alguna manera miremos qué es lo que regula esto. Censuras, coacciones y recomendaciones. Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador. El juez que sufra alguna interferencia en el ejercicio de su función lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la que deberá tomar todas las medidas adecuadas para hacer cesar dicha interferencia. Bueno, eso como les digo yo, incluso tiene una fundamentación y tiene una importancia bastante grande en ese sentido, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso no se puede permitir. Entonces, no se puede permitir y obviamente tiene que acatarse y no se puede andar haciendo alguna crítica o manejando esto, ¿verdad? Entonces, bajo esas perspectivas es que, como les decía yo, la constitución política también lo tiene de alguna manera contemplado, ¿m? Precisamente esta situación. Eh, miremos básicamente lo que regula el artículo 203 constitucional, por favor. 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Bueno, entonces ahí tenemos claramente establecido efectivamente esa independencia que tiene el organismo judicial. De alguna manera también es la independencia que de alguna manera reclama en el ámbito de sus funciones el Ministerio Público eh, en el ejercicio de su función. Por lo tanto, ahí estamos garantizando el funcionamiento o el actuar del sistema de justicia, ¿verdad? Y debemos cumplir con ellas. No creo que tengamos una mayor
agregado alguna mayor explicación, porque de alguna manera yo creo que ustedes en derecho constitucional pues ya tenían una idea precisamente de esto, y lo que hace nuevamente el Código Procesal Penal es darle la interpretación y obviamente eh, aplicarlo también en derecho procesal penal. Como ley general, pues tiene la obligación de ver cómo se va a aplicar y qué efectivamente debe de hacerse en este caso. No basta la norma constitucional, sino que la ley general tiene que estar esto. Ah. El siguiente artículo, prevalencia del criterio judicial, que es bastante pequeño, indica los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidos en la ley. Entonces, dentro de los elementos de la jurisdicción, ¿se recordarán ustedes cuáles son los elementos de la jurisdicción? Casi todas son o nos las enseñan en latín. Uno era vocatio. Sería ratio, coertio y vocatio. Exactamente, coertio y vocatio, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahí estaban precisamente, en alguna forma se refiere precisamente a esas condiciones. El coertio es que todas las ciudadanos, todas las personas tienen obligadamente que acatar, ¿verdad? Porque los órganos jurisdiccionales tienen los medios. eh, también eh, también la ejecución, no recuerdo la palabra ahorita, executio también, ¿verdad? Entonces también las órdenes se ejecutan por parte del organismo judicial. Entonces, obviamente, todos debemos, o todas las personas o los ciudadanos deben acatar las órdenes que se dice. Si nos citan para comparecer, el vocatio, porque también tenemos el cognitio, ¿verdad? El conocimiento de las causas. Todos esos elementos es una facultad, un derecho que tiene el organismo judicial y ejecutar sus órdenes, lo que ellos ordenen y manden. Si no estamos de acuerdo, simplemente busquemos en la ley si hay un medio o un recurso, o de medio de impugnación o recurso que podemos interponer. Es lo único que nosotros tenemos. Posibilidades de poder negarnos o hacer que los órganos jurisdiccionales revisen la resolución. Pero de ahí no hay otra forma de poder hacerlo. Claro está, algo muy importante, que siempre esas resoluciones cumplan con los requisitos legales. Utilizar los medios, los medios de imposición que hay, porque también de alguna manera los órganos jurisdiccionales también tienen que cumplir con las formalidades y requisitos que debe de tener esa resolución para ser acatada. Recordemos que también en la Constitución se establece que nadie está obligado a cumplir una orden ilegal, que ninguno está precisamente obligado a cumplir órdenes ilegales o contrarias a la ley. ¿Alguien recordará en dónde estará esa norma? Por poco se me sale otra vez decírselas también. En el 32 de la Constitución. Leámoslo, por favor. Objeto de citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia.
Bueno, ahí está en cuanto a las condiciones precisamente, ¿verdad? Eh, que deben de llegar. Pero eso es más específico a las citaciones que se están haciendo, ¿verdad? Eso es más referente a, a ese aspecto. ¿M? Pero en términos generales, existe precisamente ¿m? la norma o la abstención ¿m? A cumplir precisamente con normas que no estén o que sean contrarias a la ley y de alguna manera que ¿cómo se llama? Que efectivamente ¿m? Eh, impliquen que sean contrarias a la ley o que constituyan delito, ¿verdad? Esa es la única posibilidad que tenemos de no acatar una orden, ¿m? Una orden precisamente. Ese Será es la el, libertad de acción, licenciado. disculpe, no lo escuché. Será la libertad de acción el que usted está buscando. Había otra más específica. Es que en eh, esta dice que no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas bueno, conforme sí, a ley. también, pero había otra Ya. que estaba buscando en cuanto a los organismos de judiciales que va en ese sentido. Pero obviamente leamos el derecho el derecho de acción, entonces, por favor. Libertad de acción es el artículo 5 Sí. constitucional. Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y Sí, emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. sí, esa también está. Y como le digo, también existe otra que incluso se invocó y ahorita se me escapó un poco, ¿verdad? Sobre todo en que surgió y se mencionó mucho cuando el juez séptimo le estaba ordenando de alguna manera al Tribunal Supremo ¿m? Que suspendiera al partido. ¿M? Entonces, efectivamente, eh, de alguna manera, muchos alegaron que era una orden ilegal, porque un juez penal no le puede ordenar a un tribunal supremo, como es el Tribunal Supremo Electoral, que cumpla su orden, porque jerárquicamente eh, es un tribunal, como que es una orden, y es un órgano inferior. ¿M? Inferior eh, al Tribunal Supremo Electoral. ¿Ah? El que estaba buscando también era el 156, que finalmente me habló por aquí y me dijo, aquí estoy vos, shh, mírame, miremos el 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Bueno, entonces definitivamente eh, esas son, como digo, algunas limitaciones precisamente que tenemos que tener claro. ¿M? Que ninguno está obligado a recibir este tipo de órdenes o resoluciones que no cumplan con los requisitos o que sean contrarias a la ley. Entonces ahí definitivamente eh, eh, está muy clara la limitación que tiene precisamente esto. ¿M? Bueno, eh, el 11 y el 11 bis, pues obviamente siguientes están bastante, eh, o sea, tienen mucha relación. Por eso es que se dio un 11 bis. Entonces, por favor, el 11 y 11 bis. Prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidos por la ley. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma.
La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Hay un parrafito todavía más. Sí, perdón. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Bueno, ahí estamos hablando de las excepciones, ¿verdad? De alguna manera, en esa última parte hablaron de las excepciones, de qué características deben de tener las resoluciones judiciales para ser acatadas, obviamente, ¿verdad? Y que efectivamente esta es la estructura que exige el Código Procesal Penal, ¿m? Para poder emitir una resolución. ¿M? Y a veces hay que recordárselos a los jueces y a ellos no les gusta precisamente, ¿verdad? Entonces, pero es lo que yo también les digo, ¿m? Sobre todo los autos y las sentencias. ¿M? Los autos y las sentencias son las resoluciones más importantes que puede dictar un organismo o un tribunal o el organismo judicial, ¿no? Los juzgados penales. Total que aquí le están diciendo qué es la estructura y la forma, qué es lo que yo les estaba diciendo precisamente y les he repetido, ¿m? Que esta fundamentación, este 11 bis, de alguna manera al interpretarlo, al leerlo, está prácticamente observando el silogismo jurídico, un silogismo jurídico. ¿M? El silogismo jurídico que miran o hemos visto o vimos en lógica jurídica. ¿M? La estructura lógica del silogismo jurídico, porque ahí precisamente se está contemplando. ¿M? Y obviamente, como estas dos resoluciones son las más importantes, porque, bueno, recordemos cuáles son las resoluciones judiciales. Además de los autos y las sentencias, obviamente están los decretos, que al final los decretos son simple de puro trámite, no tienen mayor relevancia. Ahora, los autos y las sentencias sí son los más importantes. ¿M? Y los autos casi son equiparables a una sentencia. ¿M? Es más, ¿m? A los autos también se les conoce en la teoría como sentencias interlocutorias. Así también pueden identificarse a los autos. Sentencias interlocutorias. ¿M? Son sentencias interlocutorias porque son las resoluciones que le dan fin a una situación accesoria o a un procedimiento. ¿M? Entonces ahí estamos hablando de autos. ¿M? Le ponen fin y no tratan realmente el fondo del asunto, porque eso solo lo pueden hacer las sentencias, sino que simplemente son resoluciones que ponen fin a una situación accesoria o una situación que esté resolviendo prácticamente un procedimiento. Si ven ustedes, por ejemplo, después de la primera declaración que está regulada ahí por el artículo 82 del Código Procesal Penal, en ese artículo 82, al terminar la audiencia precisamente de primera declaración o de alguna manera el juez tiene que dictar, fíjense ustedes, dos autos. ¿M? Un auto de procesamiento. ¿M? O sea que el auto de procesamiento vincula a la persona al proceso penal por el delito que corresponda. Y el otro auto que debe de dictarse dentro de esto es el auto de medida de coerción o medida sustitutiva.
el auto de prisión preventiva o el auto que determina precisamente una medida sustitutiva. ¿Mm? Entonces, prácticamente ahí se le pone fin a ese procedimiento. ¿Mm? Uno, decretando que la persona quede ligada al proceso, y dos, el auto por el cual la persona se le impone, en tanto que dure el proceso, una medida sustitutiva o una prisión preventiva. ¿Mm? Entonces, solo en eso. Y obviamente, una de las cosas que nosotros tenemos que ver y analizar, si la resolución emitida en el auto llena los requisitos establecidos en el 11 bis, porque obviamente esa estructura lógica la debe de tener, y ahí mismo le dice que toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Viola precisamente estos derechos constitucionales. Por lo tanto, debemos analizarla. Entonces, sabemos que tiene que tener una fundamentación de hecho y de derecho, que es la premisa, la ley o la premisa legal. Después viene el hecho y por último la resolución. Esos son los tres elementos que también coinciden con el silogismo jurídico que hablamos de premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Eso es lo mismo que estamos citando cuando hablamos de ese silogismo. Estas tres partes están contenidas. La premisa mayor es la ley, la premisa menor es el hecho y el tercero es la resolución, ¿verdad? La conclusión. Eso es precisamente algunos de los requisitos que deben de tener las resoluciones. La sentencia también tiene la misma estructura, solo que es un poco más grande en su contenido, porque la sentencia es la que pone fin al proceso. La sentencia le pone fin al proceso. Y obviamente hay que acatarlas y ordenarlas, pero también tiene que llenar los requisitos y formalidades que están establecidas por eso. Tenemos la obligación de acatar las órdenes jurisdiccionales. Tenemos la obligación de cumplir con lo que se están ordenando. Eso sí, como diríamos, ya hemos platicado de esta palabrita, depende. Depende si la orden no es ilegal. Depende si cumple con todos los requisitos y formalidades establecidos en la Constitución o en otra ley. Si no, no estamos obligados a acatar esa decisión, porque de alguna manera el incumplimiento o inobservancia de estas formalidades viola derechos constitucionales. ¿Estamos? ¿Comprendimos más o menos esto? Entonces, todas estas cosas son las que nosotros como abogados debemos estar atentos. Cuando llega la resolución, tenemos que leerla cuidadosamente, viendo que cumpla con todas las formalidades y requisitos. Peor aún si es desfavorable a nuestros intereses. Y si no cumple con todos los requisitos, pues entonces nosotros oponerlos a los mismos, ¿verdad? Si hubo incumplimiento. Pero tenemos que leerlo bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no lo hay, entonces seguimos con, obviamente, el siguiente artículo. El siguiente artículo, que es la obligatoriedad, gratuidad y publicidad, que de alguna manera siguen siendo características de también del principios del proceso, pues, y sobre todo que ahí aparece y asoma la nariz la publicidad,
que es algo bastante importante. El artículo 12 constitucional. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señaladas expresamente, ¿verdad? Por la ley. Entonces, tenemos que todos los actos de la administración pública, que es la norma general de carácter de las actuaciones, que todos los actos son prácticamente públicos y particularmente, ¿verdad? Particularmente en materia penal, que la publicidad es importante, ¿verdad? Pero para ello, miremos el 314 del Código Procesal Penal, por favor. Por favor, alguien que me lea el 314. Artículo 314. Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se le haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. El Ministerio Público... Sí. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para la determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento de los plazos establecidos cuando la eficacia de un acto particular depende de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponer la convención de los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. Bueno, ahí vemos precisamente el carácter de las actuaciones y que obviamente, de alguna manera, en ciertos momentos hay cierta limitación, ¿verdad? Pero hay personas que sí tienen el libre acceso. Y obviamente hay diligencias o procedimientos en el cuales se puede pedir la reserva. Últimos acontecimientos, últimos tiempos, el Ministerio Público ha tenido precisamente la utilización abusivamente, ha utilizado precisamente la solicitud de reserva, que únicamente debe de tardar, como lo dice también las normas que acabamos de leer, que solamente pueden darse por un plazo de 10 días, ¿verdad? Que ese es el tiempo que puede definitivamente tardar, ¿verdad? Ahí dicen las condiciones y el por qué, ¿verdad? Se puede pedir la reserva, pero abusivamente, como le digo, ¿qué es lo que hace? Una vez que va a llegar a los 10 días,
vuelve nuevamente a solicitar la reserva y así se la pasa pidiendo porque no permite incluso a las partes enterarse de ello. Hoy, de todas maneras, seguía insistiendo, por ejemplo, el partido Semilla, porque lo leí en la prensa o en el Facebook, no me recuerdo dónde, que aún lo mantenían bajo reserva y a pesar de que estaba solicitándolo por escrito, el Ministerio Público aún no le permitía conocer las diligencias, ¿m? no les prometía, no les permitía conocer el expediente que existe contra ellos. Y eso era precisamente eh, eh, la discusión y el señalamiento que se le hacía, ¿m? que se le hacía precisamente a esto, ¿m? que sí hay reserva, pero también no lo dejaban conocer. Amanda Bobadilla. Licenciado, ¿y puede el abogado pedir algún recurso o alguna forma de pedir que este caso deje de estar en reserva? Porque, como usted bien lo ha mencionado, se está usando de forma abusiva en casos que a ellos pues no les interesa que se sepa este tipo de reserva. Políticamente inconvenientes o que políticamente les afecte, ¿verdad? Entonces, Exactamente. eso es precisamente lo que hace. En caso de eso, la única solución que podría encontrarse es yéndose a la vía del amparo. ¿M? Porque si ustedes miran, el, una de las cosas eh, que efectivamente ¿no? Tiene también, de alguna manera, si hay persona detenida, que también va por ahí el artículo 8 constitucional, ¿m? que precisamente ahí, o persona que tenga conocimiento de estas, eh, que, mm, que tenga este conocimiento, tiene la obligación de informar. Miremos el artículo 8 también, entonces, constitucional. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Bueno, eh, efectivamente, como vemos en este caso, entonces ahí se le está otorgando el derecho para conocer de qué se le acusa, qué se les indica, pues, porque si no, ¿cómo va a ejercer el derecho de defensa si no tiene conocimiento de qué es lo que hay contra él, de qué se les indica y cuáles son los medios de prueba que existen o las evidencias que existen para, obviamente, limitar ese derecho? ¿m? Entonces, efectivamente, eh, bajo esas condiciones es que no ha habido forma hasta ahora, según lo leí ahí, que ya tienen muchos días y el Ministerio Público no le, no le da a conocer precisamente el contenido. Incluso ha habido quejas en procesos particulares, procesos que se han llevado en contra de abogados y fiscales y toda esta, lo que se ha visto, que es también donde están utilizando el concepto de reserva y todo. Pero hay algo irónico precisamente en esto y lo han señalado, que hay ciertos net centers, los net centeros que le dicen, que ellos sí tienen conocimiento precisamente de esas diligencias y sí tienen conocimiento de algunas situaciones del expediente. Pero la parte interesada, la parte que está afectada por esto, no le dan. ¿m? Incluso los nets enteros están enterados de muchas diligencias desde antes que se conozcan públicamente. ¿m? Esos son publicadas una noche antes, un día antes y al día siguiente, tal y como ellos lo han manejado, así es lo que sucede y así es como se desarrollan las cosas, pues.
Entonces, eso es también algo que han alegado. ¿Cómo es posible que los net centers, los netcenteros que están con ustedes, que ya se identifican porque son los mismos, sí están enterados y un día antes o una en la noche, ellos están publicando precisamente este tipo de cosas? ¿Ah? Y ustedes después dicen que está reservado. ¿Quién les dio esa información? ¿Quién se las proporcionó? Porque yo no estaba enterado. Los únicos que sabían eran ustedes como Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se enteraron aquellos? No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de leer estas características o han visto la queja que hay, ¿verdad? Obviamente bajo esas características. Entonces vemos que hay muchas de estas cosas que tienen fundamento constitucional y los procedimientos están claramente establecidos en la ley. Y a pesar de estas circunstancias, a pesar estas circunstancias, se violan pues derechos constitucionales o normas. Por eso le digo, hay que tener mucho ojo y mantener precisamente tratar de ejercer un control a la actividad que realiza el Estado en el derecho penal, en el derecho procesal penal. Por eso son importantes los controles, por eso es importante de lo que hemos estado viendo, de la incorporación de las normas constitucionales como garantías dentro del proceso penal para limitar el poder del Estado, limitar el ejercicio de poder del Estado, porque de eso se trata. Y por eso es que se incorpora normas constitucionales, normas de derechos humanos para evitar el uso abusivo del derecho penal y procesal penal. Eso es el intento. Eso es lo que uno también cuando se meta a este campo debe verlo. Debe verlo y debe saberlo manejar. Miremos el artículo 13. Artículo 13. Indisponibilidad. Los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función, sino en los casos de ley. Los interesados no pueden recurrir a tribunal distinto del reputado legalmente competente. Bueno, los ciudadanos no pueden renunciar al ejercicio de su función. Entonces, el tribunal tiene que conocer si es el juez competente. No se puede negar a resolver, no puedo realizar mi función, porque definitivamente eso está totalmente prohibido. La competencia es irrenunciable. Ellos deben conocer. Pues claro, pues es posible que en algún momento puedan presentar una excusa, excusarse a conocer por ejemplo, por alguna circunstancia que comprometa su imparcialidad. Incluso a veces que hay conflicto con alguno de los abogados, que ya se genera enemistad entre ellos, entonces definitivamente ahí tiene una razón legal para poder abstenerse o renunciar a ese ejercicio de la función en relación al cargo. Ahí sí no hay para dónde. No tenemos definitivamente otra cosa que hacer. Pero así en términos generales, sin motivo, ni razón, ni fundamento alguno, deben de conocer. Es la obligación que tienen. Esa es. Bueno, en cuanto a los otros artículos, 14, el 15 y el 16, ya de alguna manera lo hemos desarrollado con la presentación en PowerPoint. Por lo tanto, nos vamos a dar un salto para llegar hasta el artículo 17. Por favor. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal, primero, cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. Segunda,
cuando la no persecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma. Y tercero, cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes, que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Bueno, entonces esto es muy importante. Incluso una, eh, tiene también en latín un nombre que es conocido, obviamente porque esto es aplicable en cualquier parte del mundo, ¿m? En un Estado de Derecho, ¿m? Es conocido por su alocución latina, en latín, ¿verdad? Entonces, esto incluso en el derecho anglosajón también está incorporado, también se habla. Esto es en latín lo que se conoce como non bis in idem. Non bis in idem. Así es la locución en latín que se utiliza. Que como le digo, ustedes incluso en Estados Unidos la pueden decir en latín y las entiende. Pueden estar en Suecia porque me consta eh, y hacen precisamente la frase en latín y obviamente también se las comprende. Ese es el motivo por lo cual el latín en el derecho juega un papel muy importante. Madeline, ¿qué es lo que va a alegar ahí? A ver. No voy a alegar, voy a consultar. Voy a impugnar, dice. No, tengo una duda respecto a esto de la única persecución. Es decir, de que, digamos, si la persona ya fue juzgada y años después aparece nueva evidencia que podría indicar de que hubo un mal procedimiento o que él no es el culpable, lo que sea, no se puede reabrir el caso. En esas circunstancias sí, pero hay Ok. resoluciones judiciales que sí le ponen fin a eso. ¿M? Por ejemplo, si se dicta un sobreseimiento y el sobreseimiento se da en la fase intermedia porque no encontraron pruebas para poder inculparlo y todo, si se dicta un sobreseimiento, ahí también se aplica el no bis in idem. Si hay sentencia condenatoria ejecutoriada o obviamente también una condenatoria o una eh, declaración de no culpabilidad de inocencia, ahí es caso totalmente cerrado. Ya no se puede abrir. Ahora, si no están estos actos que se consideran definitivos, sí se pueden efectivamente reabrir. ¿Mm? Entonces, dependiendo la resolución que se le dio, entonces efectivamente hay. Porque como les digo, se cumple precisamente en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos sí se debe cumplir. ¿M? Se debe de cumplir precisamente en estos casos. ¿M? Y obviamente estos también tienen fundamento incluso en la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? También efectivamente hay resoluciones que amparan y garantizan estos, pues. ¿M? Entonces, definitivamente, en estos casos debe, debe efectivamente observarse la iniciación o reabrir la investigación. ¿M? Porque hay normas específicas que le dan fin o cierran en forma definitiva. ¿M? Pero como le digo, dependiendo de la resolución que se trate. De acuerdo, gracias. Uh-huh. Entonces, obviamente, tenemos que ese es el non bis in idem, precisamente que evita precisamente reabrir un caso ya fenecido, un caso que ya se le dio el carácter de cosa juzgada. Ya no se puede reabrir. Entonces sí hay algunas resoluciones.
por ejemplo, una medida muy, eh, muy cercana, muy cercana a este caso, es, por ejemplo, cuando hay una desestimación. En una desestimación, sí procede a reabrirlo. Se desestima el caso, se cierra el caso por no poder investigar, por no encontrar algunos datos, pero la desestimación, el mismo 310 que lo regula, y solo voy a leer el último párrafo de ese artículo 310, desestimación, que indica: la desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Entonces, ahí, por ejemplo, en la desestimación, definitivamente sí procede la reapertura, porque no cierra en definitiva, no cierra en definitiva el proceso. Si vemos, por ejemplo, también una resolución que puede dictarse después de la primera declaración, lo que es la falta de mérito, entonces también, también en la falta de mérito, también en algún momento puede volver a pedirse, ¿verdad? La resolución en la falta de mérito. Es decir, que no se abre proceso contra la persona, pero efectivamente en ese caso puede efectivamente el Ministerio Público seguir investigando, seguir investigando y si encuentra los medios de investigación que en ese momento no tenía, entonces puede reabrir nuevamente. Entonces, bajo esas características. Entonces, ahí tenemos en este caso la única persecución o lo que se conoce non bis in idem. Esa es una de las razones. Bueno, ustedes saben por qué, o si ya les contaron o le explicaron en una clase anterior, en Introducción al Derecho, por qué en derecho principalmente seguimos utilizando muchas frases, alocuciones latinas. ¿Por qué el latín precisamente se mantiene vivo en el derecho? Pues porque no sé si han visto alguna otra área o alguna otra profesión donde hay una cantidad de frases en latín que se siguen utilizando. Y como le digo, y que sucede no solo en Guatemala, sucede en todos los países del mundo. En todos los países del mundo el latín sigue siendo muy importante pues, en el derecho. ¿Saben ustedes por qué? No, licenciado. No se lo han preguntado tampoco. En primer lugar, dirían, bueno, ¿por qué seguimos usando el latín si definitivamente es una lengua muerta? Ya no lo hablan, pues, ya no la manejan. Claro, todavía la Iglesia Católica me parece que tiene bastante, le da bastante importancia al latín. Le dio un poco menos cuando ya las misas empezaron a hacerse en el idioma oficial del país, pero antes las misas incluso eran en latín. Todavía me recuerdo cuando yo estaba pequeño, todavía eran. No recuerdo en qué año cambió, pero eran en latín. Y como le digo, el latín es una lengua muerta. La idea es que los idiomas oficiales, así como el inglés, el alemán, el español y todo, obviamente continúa en su desarrollo. Y las interpretaciones que se dan a un mismo concepto, a una misma palabra, va cambiando dependiendo de la evolución
la evolución precisamente del idioma y obviamente las relaciones sociales. En cambio, el latín, como es una lengua muerta, lo que ahora quiere decir non bis in idem es lo mismo que quiso decir, por decirlo así, cuando se inventó. ¿Mm? En la antigua Roma. ¿Mm? Esas alocuciones latinas empezaron a surgir en el derecho y ahorita siguen vigentes porque el concepto, la definición no cambia. Y lo que queremos es seguridad y estabilidad en las instituciones del derecho, para que las mismas sean y tengan la misma interpretación, las mismas características que originariamente tenía ese concepto. El non bis in idem ha sido y será hasta el fin una institución que prohíbe la investigación múltiple, que impide una doble investigación. Una vez que el caso es cerrado, no se puede reabrir. Si la persona fue condenada o absuelta, no se puede reabrir el caso. Ya es definitivo. Ahí es porque se da precisamente el concepto de cosa juzgada, que también decimos nosotros una resolución definitiva, una sentencia definitiva. Pero obviamente eso es precisamente la intención de esta única persecución, el no bis in idem o la prohibición de una investigación múltiple. Terminó la investigación, salió mal o salió bien, ahí se cierra. Ya no lo podemos reabrir. Claro, están las excepciones que ahí dicen, ¿verdad? ¿Ya? Precisamente en esas cosas, ¿no? Entonces, eso es el porqué de alguna manera. Andrés, ahí no es. Licenciado, ¿mande? ¿Sí? Solo tenía dudas si estos defectos en la promoción es lo mismo si son los defectos en la acusación, ¿no? Podría ser un defecto en la acusación y todo. Lo que pasa es que haya cierre definitivo, pues, de esas circunstancias y debido de un error de ellos, pues. Obviamente en esos casos. Muy bien, gracias. Volviendo a lo mismo, o casi en la misma vía, tenemos el artículo 18 también del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que ya estamos terminando precisamente este aspecto. Cosa juzgada. Un proceso Sí, Madeline, por favor. Perdón. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Eso de alguna manera ya lo habíamos mencionado, respecto a la acción de revisión y que leímos el artículo correspondiente. Entonces, como le digo, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho procesal penal es la excepción. En todos los demás áreas del derecho no existe una acción como la presente, como la acción de revisión, que obviamente es la excepción a la cosa juzgada. Es la excepción a la resolución definitiva o a la sentencia definitiva. En otras áreas, obviamente, ya es cosa juzgada y a ese caso definitivamente ya ni se puede tocar. Pero en derecho penal sí lo podemos hacer y obviamente leímos oportunamente el artículo que se refiere a la acción de revisión y obviamente lo vimos con relación a un caso concreto, que era precisamente la aplicación retroactiva de la ley, aún en caso de cumplimiento de condena. O sea, la persona ya estaba presa, ya había sido sentenciado, incluso ya estaba cumpliendo la pena que se le fue impuesta. Pero de repente resulta una nueva norma, una nueva ley más favorable. Entonces, a través de la acción de revisión, puede pedir esa revisión y
y pide la aplicación de una ley más benigna y reabren el proceso para discutir el tema. ¿Mm? Interesante. Vuelvo a preguntarles si fue cuando dijimos cuántas oportunidades merece el hombre. ¿Mm? Que es bíblico, pues, y que en derecho penal sí lo observamos también. Tenemos ahí la continuidad, que obviamente no puede suspenderse y todo, que también creo que lo vimos como una característica del proceso penal, que no pueden suspenderse ni interrumpirse un proceso o una diligencia, sino que hasta se agote totalmente. Esa es la continuidad. Y obviamente hay casos que expresamente sí permite la interrupción. Por ejemplo, hay una audiencia y está tardando mucho, puede en su momento suspender el juez esa audiencia y señalarla para otra fecha para continuar. En esos casos, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, así es como también lo debemos visualizar. La continuidad debe de cumplirse. Entonces hay varios artículos precisamente que regulan este tipo de cosas. El 20, ya lo dijimos, ya lo vimos de alguna manera y lo desarrollamos, no sé si lo leímos aquí también, que está fundamentada en el artículo 12 constitucional, ¿verdad? La defensa de la persona o sus derechos son inviolables en el proceso penal, nadie puede haber sido citado, oído, volvemos a repetir el artículo 12 como ya lo habíamos visto. Por lo tanto, yo creo que ahí ya no tenemos que darle más continuidad. El artículo 21, igualdad en el proceso, que ya la vimos, que las partes tienen igualdad, que son iguales a igualdad, de acuerdo al artículo de la igualdad que regula la Constitución, que efectivamente ahí todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente la igualdad, tanto la parte agraviada como el agresor gozan de los mismos derechos y tienen derecho a una tutela judicial efectiva. Lugares de asilo, ¿verdad? Miremos el artículo 22, que no tiene mayor relevancia, pero leámoslo, porque también está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también está regulado esto. Por favor, 22, bueno, lo voy a leer yo, es poquito. Salvo los tratados internacionales, el Estado no reconoce en su territorio lugares de asilo, donde los delincuentes consigan la impunidad o la disminución de sus condenas. De todas maneras, ¿verdad? En el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a propósitos y principios de las Naciones Unidas. Cuando hablamos del asilo que establece la primera parte del numeral 1, incluso son personas que buscan el asilo por circunstancias o por persecuciones políticas. Algo que hicieron o tuvieron que hacer algunos fiscales que tuvieron que irse a los Estados Unidos y pidieron asilo porque estaban siendo perseguidos, ¿verdad? De alguna manera había una persecución contra ellos. Ese es lo que regula el primero. El 2 es lo que nosotros estamos estableciendo que no se reconocen, que no hay en ese caso. Bueno, alguien había levantado la mano, pero me parece que ya no. Ahí tenemos esto precisamente. La vía diplomática, por favor.
Los extranjeros no podrán recurrir a la vía diplomática sino por denegación de justicia y, en todo caso, hasta que hubieren agotado todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas. No deberá entenderse por denegación de justicia el hecho de que un fallo o una resolución sea contrario a sus intereses. Bueno, ahí tenemos esto. Y esto tiene una fundamentación constitucional que es precisamente el artículo 29 constitucional. Lo leo, licenciado. Por favor, Amanda. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en los casos de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y, en todo caso, debe haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Bueno, ahí tenemos la vía diplomática que está regulada también en la Constitución, prácticamente en los mismos términos y que lo tenemos regulado en el Código Procesal Penal. Entonces, como ven, muchas de las normas que estamos aplicando, que son garantías, están contenidas en la Constitución Política de Guatemala, que esos son los fundamentos. Y como les vuelvo a decir, son precisamente los derechos que pueden ser exigidos los derechos que pueden ser exigidos por las partes para la observancia e incumplimiento de las normas constitucionales. Ese es el carácter que juega y por eso es que le damos mucha importancia a la Constitución, a los derechos humanos, porque deben ser invocados, porque no pueden faltar para proteger los derechos de la persona. Entonces, ya son las 15:41, lo voy a dejar de fastidiar ya. Disfruten, hoy es jueves, hoy vierbeber y mañana vierbebes, así que pásenla bien y si van a disfrutar su viernes, recuérdense, primero examínense del extemporáneo. Carola. Buenas tardes, licenciado. Yo quisiera saber sobre el examen de mañana. ¿A qué hora? Como habíamos dicho, casi a la misma hora que habíamos programado el examen el día de hoy. Me parece que van a ser a eso de las 3 de la tarde, más o menos. Bueno, ok, gracias. Bueno. Doctor, muy buenas tardes. Ya me encuentro por acá. Sí. Sí, pues para ampliarle la información de la evaluación, estimados compañeros, les voy a informar así principalmente que la evaluación no la vamos a hacer hoy, ya la tenía contemplada ya para cierta hora de la noche, pero por cuestión de que el doctor ya les manifestó que nos hicieron el comentario de que teníamos que extenderlo por el tiempo especialmente, pues mañana les voy a estar notificando a temprana hora. Oyeron, no se preocupen de eso. La evaluación tal vez sea despuesito de las 5 de la tarde, creo yo, tentativamente, doctor, por alguna cuestión que tengo que diligenciar mañana también temprano. Entonces yo me voy a estar comunicando y así tampoco, compañeros, tampoco se pierden ustedes de sus clases. Oigan, entonces esto siempre para que continúen ustedes el desarrollo de sus clases y no se vean afectados. Oigan, entonces esa es la intervención, doctor, disculpe. No te da pena. Entonces ahí está la información que se tiene. Entonces así vamos a quedar entonces para el examen extemporáneo que se va a realizar mañana. Nuevamente. Licenciado, aunque de todos modos, si deciden hacerlo a las 3 de la tarde, el día de mañana no tenemos solamente clases con el de Derecho de Agrario. Entonces tal vez se podría aprovechar a las 3 de la tarde, pero igual a la hora que decían está bien. Solamente perfecto. Eso les pido. Sí, pues si hubiese oportunidad, pero hay un inconveniente por lo que acaba de manifestar Alberto para el examen extemporáneo, por lo tanto pensemos que a las 5, pero si hubiese algún cambio, les avise inmediatamente para salir temprano de esto. De eso no se preocupen, compañeros, yo les voy a estar informando de manera muy puntual, ¿oyeron? De eso no tengan pena. Gracias, licenciado, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Licenciado. Déjalo,